Vamos a acercarnos al Señor en su palabra. Si me pueden acompañar en el Salmo 34:18. Es un salmo muy cortito, un versículo muy corto y muy hermoso. Dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Vamos a orar, hermanos, poner este tiempo en manos del Señor, que Él bendiga su palabra. Padre, nos acercamos en este momento a ti, con la certeza, Señor, que tenemos de tener entrada libre a tu presencia, al trono de gracia. Más aún atendiendo a esta palabra que tú dices que está cercano a nosotros, está cercano a tus hijos. Permite, Señor, que hoy, en este tiempo, pueda acercarse a ti, pueda sentirte cercano a aquellos que se encuentran quebrantados de corazón y contritos de espíritu. Bendice tu palabra. Glorifícate, Señor. Habla con poder. Unge, Señor, esta predicación. Escúchanos. Ten misericordia, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que te dice: ¿por qué lloras? ¿No que eres cristiano? O quizás puedan decirte: ¿no confías en Dios? ¿Por qué sufres? ¿Te ha pasado? Por alguna razón, la gente relaciona que uno es cristiano y entonces ya no sufre. Es como esperar que cuando uno se convierte al cristianismo, adquiere una especie de pase mágico que lo mete a una burbuja que lo aparta del mundo y ya no habrá sufrimiento ni dolor. Pero la verdad es todo lo contrario. Podríamos llegar a pensar que el cristiano a veces llega incluso a sufrir más que aquel que no lo es. Tristemente, hay incluso dentro de supuestos círculos cristianos quienes predican eso. Dicen: ven a Cristo y ya no vas a sufrir. Hay una secta que incluso su nombre dice en grandote, ¿no? Pare de sufrir. Y si sufres, terminan diciendo: es que te falta fe. ¿Te pasó? Entonces el problema en ese momento no fue la publicidad engañosa, sino es que no tienes fe. Pero más duro es que cuando te llegas a encontrar, aún dentro de las filas de la sana doctrina, algún hermano o hermana que buscando ayudar no lo hacen y te dicen lo mismo o peor, tipo: esto te está pasando porque tal vez hay pecado oculto en tu vida. Debes arrepentirte. Y ahora ya la carga no solo es aquello por lo que estabas sufriendo, sino ahora también la culpa de que tal vez hay un pecado oculto y ni siquiera puedes verlo. Qué difícil. Esa carga es muy difícil de llevar, ¿cierto? Y eso no parece que sea congruente con las palabras que Jesús dijo de: tomad mi yugo, que es ligero, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, hermana, déjame hacerte una pregunta y sé honesto contigo mismo sin que la respondas. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste desesperado? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste y que quisiste tirar todo y renunciar? Lo cierto, hermanos, es que eso es una realidad más común de lo que nos gustaría. Y eso es porque los cristianos no fuimos salvados porque nosotros seamos especiales, ni porque seamos fuertes, ni diferentes. Somos débiles, somos torpes, estamos llenos de errores. Dice la palabra: de lo débil
del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Somos débiles. Dios escogió hombres y mujeres débiles para que aprendamos a depender de Él totalmente. Hay una cita de Herman Bavinck que me gusta y cito, dice: Dios a menudo retira la luz del consuelo para que el alma aprenda a caminar solo por fe. Y nosotros sabemos esto, ¿cierto? Y nos repetimos a nosotros mismos este hermoso pasaje, que es una maravillosa realidad que dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Que está en 2 Corintios 4:17. Son verdades que nos repetimos cada vez que pasamos por la prueba, y son verdades que nos animan y que nos fortalecen por sí mismas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero bueno, ok, Pablo, tienes razón. Ya me recordaste que el cristiano sufre. Ya sé que no estoy en una iglesia en donde me dirán lo contrario, y estoy de acuerdo en que incluso es más común de lo que uno quisiera. Pero, ¿ahora qué hago? Ahí sigue el dolor, ahí sigue la tristeza, ahí sigue la preocupación. No basta con reconocer que existe, que es una realidad. Y es en esto en lo que me gustaría que meditáramos el día de hoy. Me gustaría que viéramos algunos ejemplos en la Escritura de personas que pasaron por pruebas difíciles, teniendo en nuestras mentes este Salmo 34:18. Lo repito: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y que veamos de manera práctica cómo hicieron estas personas para pasar por estos tiempos de dificultad. Jesús dijo a sus discípulos antes de su ascensión: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si Jesús lo prometió, debemos creer esto: Dios siempre está cercano a sus hijos. Repito, Dios siempre está cercano a sus hijos. Así que mi primer punto será: gracias. Dios está cercano a sus hijos cuando lidian con pensamientos de tristeza. Sí, tomas nota. Dios está cercano a sus hijos cuando lidian con pensamientos de tristeza. La primera persona a la que me gustaría que meditáramos es Elías. ¿Recuerdan su historia? Este hombre tuvo uno de los momentos más emocionantes y poderosos que cualquiera del pueblo de Dios había vivido hasta ese momento. Demostró delante de todo el pueblo que los profetas y sacerdotes de Baal eran unos farsantes y que el único Dios verdadero, Jehová, era todopoderoso. ¿Recuerdan? Dios envió del cielo fuego cuando él oró. Consumió todo el sacrificio y él cortó la cabeza de los profetas. Imaginen la escena, la emoción y el éxtasis. En ese entonces todos, gracias hermano, todos creían en los profetas y sacerdotes de Baal y confiaban en ellos y creían que iba a ser posible que pasaran la prueba de que se encendiera su holocausto. Pusieron los animales, pusieron todo listo para que entonces Elías los animaba a orar a su Dios para que enviara fuego y prendiera la ofrenda, y no sucedía. Y estaban estresados y desesperados los sacerdotes, y llegó Elías hasta burlarse de ellos sarcásticamente, ¿no? Háblenle más fuerte, a lo mejor está dormido, a lo mejor está haciendo sus necesidades. Uno no sabe con estos dioses hoy en día, les decía, ¿no? Y al final no pasó nada. Y después de esto dice: ahora sí me toca a mí. Y ahora Dios dice: yo sé que tú me escuches, responde. Y el Señor envió fuego. Es más, Él envió a que mojaran el sacrificio. ¿Recuerdan? Quienes han leído, o envió a que mojaran el sacrificio con el agua que tenían ahí alrededor, que no era mucha porque había sequía. Y mojaron y empaparon todo, dice, hasta que se hizo como un arroyo alrededor del sacrificio. Y dice que cayó fuego del cielo que lamía ese arroyo.
que lamía el agua del suelo y que quedó todo consumido. Y después de eso, Elías dijo, esto no se queda así. Y pidió una espada y se echó a todos los sacerdotes y les cortó la cabeza. Imagínense la emoción de Elías. Después de eso, Dios lo movió a orar para que lloviera después de un largo tiempo de sequía. ¿Y saben qué? Dios hizo llover. Si hubiera en ese entonces una revista llamada People, ¿no? O Times, ¿de quién saldría la foto en ese momento? Pues Elías, el personaje del momento. En todos esos momentos, Elías debió sentirse como el mayor campeón que había existido. Su emoción, su alegría, sus pensamientos debieron ser de triunfo. Seguramente muchas personas al pasar lo felicitaban. Le decían, muy bien, Elías, así se hace. Eres un crack. Eres el mejor, Elías. Y él se iba sonriente probablemente por todos lados, en todo tiempo, a donde quiera que iba. Pero ¿cuánto pudo durar eso? Después de eso, la reina Jezabel se enteró de todo lo que sucedió y decidió buscarlo para matarlo. Dijo, encuentren lo que lo voy a matar. ¿Y qué hizo Elías? ¿Oró para que le enviara fuego a Jezabel? No. Huyó. Y huyó lejos. ¿Y qué pasó ahí? Cuando él había huido y estaba lejos, Elías, el gran profeta, ese que acababa de triunfar sobre las huestes de maldad, el que tenía la gran sonrisa de oreja a oreja, ahora estaba bajo una muy profunda depresión. Corrió hacia el desierto. Cuando se cansó, se echó bajo un arbusto y tuvo, escucha esto, tuvo pensamientos de suicidio. El profeta del Señor. Dice Primera de Reyes 19:4. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. La verdad es que de aquellos que vemos siempre sonrientes, de aquellos que vemos que tienen una vida de triunfos, que quizá tienen la familia feliz, su propio negocio o cualquier cantidad de cosas que nos dan una imagen positiva, es de quienes menos pensamos que podrían estar lidiando con pensamientos suicidas, ¿cierto? Y menos si son creyentes. Elías se sinceró con Dios. Elías no se negó a hablar con Dios, sino que le dijo, quisiera quitarme la vida, quítamela tú. La narración de este acontecimiento me hace pensar que estaba llorando y que estaba llorando tanto que se quedó dormido. ¿Te ha sucedido? Haz memoria. ¿Te ha sucedido que estás llore y llore del dolor que tienes y lloras tanto que te quedas dormido o dormida? ¿Cómo? Pero si eres cristiano. Cuando Elías despertó, en ese mismo instante, Dios lo confortó, le animó, le suplió alimento y comida y lo llevó a deambular por 40 días y 40 noches en el desierto hasta llegar al monte Horeb. Dice 1 Reyes 19, del 5 al 8. Echándose bajo enebro se quedó dormido y aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bueno, parece que ya pasó todo, ¿no? Ya fue fortalecido, ya le dio su torta, su juguito y se fue al monte de Dios. ¿Y ahí qué crees que pasó? Elías volvió a caer en depresión. Venga, Elías, ¿qué no has aprendido? ¿Te suena? ¿Crees que Elías es el único que cae varias veces en lo mismo? O mejor dicho, ¿sigues creyendo que tú eres el único que pasa por este tipo de cosas? Vemos en la Biblia que no.
Y en ese momento Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa? Así que una vez más Elías se sincera con Dios y le abre su corazón. Puede ser que la actitud de Elías no era la mejor. Puede ser que él estuviera siendo un poco exagerado en lo que le decía a Dios. Pero veamos, seamos sinceros. ¿Acaso Elías es el único que cuando pasa por pruebas siente que se le cae el mundo en pedazos? ¿O será que más bien Elías estaba comportándose de acuerdo con sus debilidades humanas y tal vez siendo un poco movido por su propia carne y sus emociones? ¿Cómo? ¿El siervo de Dios? ¿El pastor? ¿El diácono? Ese cristiano, esa cristiana que siempre está hablando de la Biblia y dando consejo congruente. Ese hombre o esa mujer que siempre sabe qué versículo decir y siempre te sonríe en la iglesia. Elías pecando, Elías siendo movido por su carne. ¿Sí? Un hombre débil como tú y como yo. Así es, tú y yo, hombres y mujeres débiles, un pueblo débil, dependiente de un Dios fuerte. ¿Y qué hizo Dios con Elías? Le alzó la voz y le dijo, Elías, ¿por qué no te comportas como el creyente maduro que se supone que eres? O le preguntó, ¿acaso no tienes fe, Elías? ¿No confías en mí? No. Dios fue paciente y amoroso. Fue paciente y amoroso con él. Y le mostró que Dios no solo está con él en los milagros asombrosos, en la bonanza, como sucedió con los profetas de Baal, sino que está con él aún en la quietud y en el silencio. Que Dios está aún en la calma. Pero ¿cuántos de nosotros reconocemos que tal vez necesitamos entrar en la calma y en la quietud para escuchar la voz de Dios? Actividad aquí, actividad allá, trabajo, familia, la clase de ballet de la niña, el fútbol del niño, servicio, oración, ministerio, consejería, convivencia con los hermanos, una comida con los invitados, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto ruido, tanta actividad que tú mismo no te estás permitiendo escuchar la voz de Dios en su palabra que puede calmar tu alma. Ese fue el primer punto. Segundo punto dice, Dios está cercano a sus hijos cuando pasan por pruebas difíciles. Dios está cercano a sus hijos cuando pasan por pruebas difíciles. Y ahora me gustaría hablar brevemente sobre el profeta Jeremías. ¿Han leído acerca de él? Él predicó décadas sin ver un solo resultado. Y no solo eso, sino que pasó por diversas pruebas que jamás esperarías que un creyente pase por ellas. Fue rechazado, encarcelado, arrojado en una cisterna llena de lodo y amenazado de muerte. También llegó a maldecir el día que nació, así como Elías. Él también lidió con pensamientos de suicidio. Voy a leer el pasaje de este momento y espero que alcances a sentir el sentimiento que traía embargado a Elías en ese momento. Ese sentimiento que le tenía atormentado. Dice Jeremías 20 del 14 al 18. Maldito el día que nací, el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Eso era lo que sentía Jeremías en ese momento. ¿Has sentido cosas similares? Después de tanto que le pasó a Jeremías, incluso quiso abandonar su llamado, quiso abandonar el ministerio y tirar la toalla. ¿Te identificas? ¿Alguna vez has querido tirar la toalla?
en que dices, ya no puedo más. Esto es demasiado. Estaba mejor cuando no era cristiano. Al menos ahí podía hacer trampa, podía hacer fraude, podía robar, mentir, etcétera. Pero ya no puedes, ¿cierto? Y no porque tu cuerpo no tenga las facultades, sino por más que quieres, no puedes abandonar. Y eso fue a lo que se enfrentó Jeremías. Y fíjate lo que él dijo: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Él ya quería renunciar, él ya quería tirar la toalla. Dijo, ya no me acordaré de él y ya no voy a hablar en su nombre. Y después dice, no obstante, había en mí como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hay un fuego dentro de ti que no te deja abandonar el camino, que no te deja tirar la toalla y no te deja volver atrás. Es el Santo Espíritu de Dios recordándote. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Es este Dios que en su palabra dice, yo estoy cerca de los quebrantados de corazón. En el libro de Lamentaciones, Jeremías derrama amargamente su corazón y justo en medio del capítulo más oscuro él dice, Lamentaciones 3, versículo 21, dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Qué fortaleció a Jeremías en medio de los momentos más oscuros? Recordar la palabra del Señor, meditar en sus promesas, en su fidelidad. Pero la pregunta es, ¿y cómo vamos a recordar la palabra de Dios si ni siquiera la leemos? Consejo sumamente práctico. ¿Quieres que el próximo tiempo de prueba que tengas lo libres más fácilmente? Comienza a memorizar la palabra de Dios. Un versículo a la semana si así lo prefieres. Memoriza sus promesas, memoriza sus bendiciones, memoriza aquellos versículos que hablan de su poder. Eso, hermano y hermana, eso va a hacer la diferencia en el tiempo de prueba. Y dentro de este mismo punto no podemos dejar de hablar de Job. No podemos dejar de mencionarlo. Un hombre de que Dios mismo dijo de él, no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En cuestión de días, perdió a sus hijos, su salud, sus bienes y el apoyo genuino de su esposa y sus amigos. Se sentó en cenizas raspándole las llagas en un dolor tan grande que maldijo también el día de su nacimiento. Sus amigos trataron de explicar su sufrimiento con teología fácil y eso lo hizo sentir peor. Ese hombre del cual Dios mismo dijo que era perfecto y recto, ahora estaba deseando morir y refunfuñando en un rincón. ¿Y qué hizo Dios para restaurarlo? ¿Cómo fue ayudado él para superar ese momento tan difícil? Dios le permitió conocerle mucho más profundamente de lo que ya lo conocía. Conocerlo en verdad. Resulta que la manera única en la que pudo conocer a Dios a la manera como lo hizo era pasando por prueba, pasando por adversidad. El único lugar, hermano, donde podemos conocer a Dios es en su palabra. Pero cuando lo conoces en su palabra, estando en medio de la prueba, se vuelve un aprendizaje mucho más significativo. Es como cuando en la escuela te enseñan algo en clase de química. Pero cuando haces el experimento en el laboratorio, el conocimiento se vuelve mucho más real y significativo.
¿Cómo vas a conocer a Dios como proveedor si nunca eres probado en la necesidad? ¿Cómo conocerás de verdad a Dios como el consolador si nunca pasas por dolor y tristeza? ¿Cómo conocerás a Dios como el sanador si nunca pasas por enfermedad que te lleva a doblar rodillas y clamar a Dios? Por eso es que Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo por lo que pasó Job le llevó a algo mejor. Él conocía a Dios, pero ahora lo conocía muchísimo mejor. Y no hubiera sido así si no pasara por las pruebas. Hace poco tuve la oportunidad de ir de paseo a la ciudad de Toronto y ahí me llevaron a ver las cataratas del Niágara e íbamos varios hermanos. Y está hermoso, está increíble todas las cataratas. Y cuando había un hermano que nos iba llevando a nosotros y nos iba patrocinando todo, gracias a Dios, y nos dice, ya que nos acercamos a las cataratas, ¿no quieren subirse al barco? Hay un barco que te pasa las cataratas y es impresionante, sientes que las cataratas se te vienen encima. Dijimos, órale, va. Y ahí pasamos, increíble. Y cuando salimos todos mojados, dice, ¿no se quieren secar en la tirolesa? Y entonces la tirolesa está altísima y pasas a un lado de las cataratas y el agua cayendo y todo impresionante y da miedito, ¿no? Y vas a toda la velocidad, ¿no? Y dos hermanos grandes de 70 y tantos años, casi 80, dijeron, órale, va. Y pues yo a mis 15, pues dije, ¿cómo no? Pues claro, ¿no? Y entonces dije, va. Y ya nos compraron los boletos y para llegar a la tirolesa había que formarse. Una fila como de media hora, casi 40 minutos. Y ahí estábamos formados, mojados, con el frío. Por eso temblábamos, no crean que por los nervios. Y estábamos platicando, haciendo conversación, pues sí, para quitarnos los nervios, porque íbamos subiendo, y ya cuando estamos hasta arriba, que se ve todo impresionante, pues hablábamos más para quitarnos los nervios, ¿no? Y todo este tiempo que íbamos hacia la tirolesa, hablábamos de muchas cosas y pasamos un tiempo, en cierto sentido, de prueba, de espera para llegar. Difícil. Y ya cuando por fin te subes, yo no sé ya en qué canal estaba mi mente, que me empezó a hablar la persona, estaba en inglés, pues menos le iba a entender y me está diciendo un montón de cosas, me dice, ¿entendiste? Y yo, sí, claro, que me siente y disfrute, ¿no? Me subo a la tirolesa, me monto y vamos, ¿no? Y cuando llegamos al final, estuvo maravilloso, gracias a Dios, está increíble. Llegamos al final los hermanos y yo, y ya vamos bien felices de salida, y había un letrero que decía, ¿te gustó la tirolesa? La próxima vez, si quieres, si pagas $15, puedes saltarte la fila, ¿no? Y nosotros sí, qué buen momento para decirlo, ¿no? Y en realidad uno piensa, a lo mejor sí me hubiera querido saltar la fila porque ese nervio y ese estrés que predominan es horrible. Pero la verdad, ese tiempo de fila fue lo que hizo que disfrutáramos aún más la tirolesa. Porque estaba el nerviosismo, estas emociones encontradas de sí quiero pero no quiero. Y cuando estamos arriba y ya te avientas, lo disfrutas más después de haber pasado por la fila. Y es lo que quiero decirte algo, hermano. No te puedes saltar la fila. Esa fila llamada vida, no te la puedes saltar junto con todas sus pruebas. Y todas estas pruebas harán que lo de después sea muchísimo más glorioso y muchísimo más disfrutable. Sé que es difícil pasar por la prueba, pero la próxima vez que estés en tribulación, trata de emocionarte y gozarte. Y tal vez di, ahora, ¿qué parte de Dios voy a conocer? Por eso Santiago dice en el capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Punto número 3. Dios está cercano a sus hijos en medio de la desesperanza. Me gustaría rápidamente considerar un personaje del cual no tiene mucho que el pastor Jason nos predicó. Se trata de Ana, la madre de Samuel.
Ella lloraba tan profundamente por su esterilidad y la humillación que vivía que no podía comer. Y su llanto era tan intenso que el sacerdote pensó que estaba borracha. ¿Y qué hizo ella? Ella derramó su alma delante de Dios en oración, con amargura y lágrimas, sin palabras perfectas. El texto dice que Él se acordó de ella. Fue vista, escuchada y respondida. Ella mostró su debilidad. No le daba vergüenza ser expuesta, que la vieran. No tenía temor de que supieran que ella era débil. ¿Entiendes hacia dónde voy? Bueno, hay tantas personas que no están abriéndose a ser honestos con los demás hermanos en la iglesia para poder ser confortados, animados, y se están perdiendo de la gracia de ser consolados por otro hermano o hermana que Dios pueda usar para hacerlo. Nuestro orgullo puede llegar a ser muy grande. Al principio, cuando Elí, el sacerdote, vio a Ana, fue un poco incómodo para ella. Pero el hecho de que Ana estuviera dispuesta a exponer su corazón hizo que Elí intercediera por ella y recibiera consuelo y la respuesta de Dios. ¿Cuándo fue eso? Cuando ella se quitó los prejuicios y decidió mostrarse tal como era. ¿Qué tan fácilmente puedes abrir tu corazón a un hermano o hermana para ser honesto y revelar el dolor que tienes en el alma? Sé que algunos puedan haber sido ya lastimados y por eso ya no se abren. Pero ¿en quién confías más? ¿Será que Dios está permitiendo la prueba para alimentar la confianza y el amor entre hermanos? Puede ser. El punto, cuando menciono a todos estos personajes, es que puedas ver que estos hombres y mujeres de la Biblia fueron probados. Y en varias ocasiones pareciera que no pasan la prueba y que de hecho lo hacen muy mal. ¿A poco no? Pero hermanos, te voy a decir una cosa y quiero que me pongas mucha atención a esto. ¿Estás listo? No necesitas preocuparte por pasar o no pasar la prueba. No necesitas preocuparte en medio de la prueba si la vas a pasar o no la vas a pasar. Hace unos meses una persona que había pasado por una prueba, en medio de la prueba se vio derrotado por la desesperación. Gritó, peleó, lloró y demás. Sin embargo, sabía que de alguna manera Dios le ayudaría. ¿Te ha pasado? Sabes que Dios te ayuda, que siempre te ha ayudado y que lo hará en esta ocasión. Y aunque no ves cómo, pero aún así te gana tu carne y tu debilidad. Y respondes a la situación de una manera no tan cristiana. Y entonces dices, no pasé la prueba, no pasé el examen. Cuando la persona ya pasó por la prueba, se acercó a mí, ya que estaba más tranquilo, y me dijo, estoy muy triste porque no pasé la prueba. Y yo le dije, no sé de qué hablas. No hay ningún estándar, y que te quede claro, hermano, no hay ningún estándar que se supone debas alcanzar. No hay algún examen que estés haciendo que se supone que debas de pasar. Esa prueba ya la pasó Jesucristo. Ya la pasó con la más excelente calificación. 10, excelente, abejita, estrellita, lo que quieras. Él ya venció. Dice el Señor en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo ya he vencido al mundo. Él ya venció. Y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Isaías 53:4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él llevó nuestros dolores, sufrió nuestros dolores por nuestros pecados. Él ya los llevó y los carga con nosotros hoy que estamos en Él. No estamos solos, no estás solo. Pero déjame decirte, si tú nunca has rendido tu vida a Cristo, tengo que decirte algo que duele, pero es una realidad.
tú sí estás solo. Y tú no tienes esperanza si no has rendido tu vida a Cristo. Pero hoy Él te está llamando y te está diciendo, sufres en este mundo porque está caído. Sufres por tu pecado y por el pecado de los demás, pero puedes ser librado del pecado por Cristo. Y no significa que ya no va a haber dolor, no significa que ya no va a haber enfermedad, significa que Él lo cargó por ti. Y puedes caminar con Él y pasar por la prueba y librarla, pero necesitas rendirte a Cristo. Es una realidad. El Señor nos ayuda a pasar por la prueba. No nos abandona el Señor. Rinde tu vida a Cristo. Y no la rindas porque digas, Él me va a ayudar en mi prueba, entonces me rindo a Él. No, rinde tu vida a Cristo porque Él es digno de que rindas tu vida a Cristo. Si te ayuda en este momento, no, eso es otra cosa. Lo puede hacer, sí, pero Él es digno de que rindas tu vida a Cristo. Y verás en Cristo la gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Como conclusión, finalmente me gustaría mencionar 5 cosas rápidamente que vemos en común en estos personajes al pasar por la prueba. Número 1, muy importante, Dios nunca los rechazó por estar mal. No hubo condena por el llanto, la duda o el deseo de morir. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por cuanto Cristo se hizo uno como nosotros, Él puede comprendernos y puede compadecerse de nosotros. Número 2, la honestidad es necesaria, no la fortaleza fingida. Todos gritaron, todos lloraron y cuestionaron abiertamente. Asincérate con Dios. Háblale con honestidad de ese sentimiento que tienes, de lo que lidias, de cómo te has sentido rechazado. Háblale de esos pensamientos que te tienen con profunda tristeza y que no te gusta tener, pero que han sido inevitables tenerlos. Número 3, el consuelo llegó de formas inesperadas. A veces vino descanso y comida, a veces un encuentro con Dios, a veces simplemente el ser escuchado como Ana. Habrá consuelo, hermano y hermana, habrá consuelo. Tenlo por seguro, pero este consuelo llegará en el momento perfecto y puede llegar como y cuando menos lo esperas, pero siempre llega. Número 4, el proceso tomó tiempo. Ninguno se curó instantáneamente. La restauración fue gradual. Y si bien no es fácil estar en el proceso, en esos momentos en los que una semana se siente como un año y un año se siente como 10 años y así. Pero una realidad es que la solución a un problema toma su tiempo. Y cuando está más envuelto en emociones, dolor y tristeza, suele tomar más tiempo. Así que en esos momentos, justo lo que más necesitas y más te va a ayudar es estar recordando las promesas del Señor en su palabra. Abrázalas, tenlas cerca de ti, que ellas serán tu mayor consuelo en medio del proceso. Y por último, el dolor no los descalificó. Todos siguieron siendo usados y amados profundamente por Dios. El dolor no te descalifica. No tengas vergüenza. Dios te ama muchísimo y no se enoja de que estés triste o estés desesperanzado. Tal vez suena raro, hermano, pero ¿qué crees? No eres Superman. O hermanas no son super chica. Eres débil. Permítete ser débil y encuentra a Dios en tu debilidad. Gózate en tus debilidades. Dice 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y si es necesario llorar, llora. Recuerda, Dios siempre está cercano a sus hijos, pues su palabra promete
cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Padre y Dios, nos acercamos a ti, Señor, agradeciéndote por tu palabra, esta palabra de consuelo, de ánimo, que nos ayuda a recordar cómo pasar por los tiempos de dificultad. Ayúdanos, oh Señor, a vivir de esta manera en tiempo de prueba. A ser honestos, Señor, y reconocer nuestra debilidad, no hacernos los fuertes, ser honestos contigo. Ayúdanos, Señor, si necesitamos abrir nuestro corazón con algún hermano o hermana, no tener vergüenza. Y protege nuestro corazón. Dirígenos a nosotros, Señor, que vemos a aquellos que están en debilidad y en desconsuelo, acercarnos a ellos, Señor, para darles palabra de ánimo y consuelo. Como iglesia, fortalécenos en medio de la dificultad. Sosténnos, anímanos, Señor. Que tú seas todo en nosotros. Y te demos gloria, Señor, en los tiempos de prueba, Señor, para que cuando lleguen los tiempos de bonanza, te demos aún más gloria. Te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén.